Muy buenos días, estimados y estimadas alumnos, alumnas del segundo medio. Nos corresponde en esta semana estudiar las principales doctrinas totalitarias, vale decir, el nazismo, el fascismo y el comunismo. Claro está que en Europa y luego en el mundo existirán otros tipos de totalitarismos, pero estas tres doctrinas totalitarias, el nazismo, el fascismo y el comunismo, tendrán gran relevancia durante la Segunda Guerra Mundial. Es por ello que es importante que ustedes conozcan un concepto muy general acerca de estas tres doctrinas totalitarias. En primer término, definiremos brevemente el concepto de nazismo. Este ideal político tiene su origen en 1921. Su líder será Adolfo Hitler en Alemania y es en realidad el partido único, el Partido Nacional Socialista Alemán, el que va a dirigir los destinos de los germanos durante el proceso del mundo de entreguerras. ¿Cuáles son las causas del ascenso de Hitler y de este partido político en la Germania? Hay dos hechos relevantes. El primero es la aflictiva situación de Alemania tras la Gran Guerra. Existía una profunda insatisfacción en los alemanes provocada por las cláusulas del Tratado de Versalles. Este tratado, recordemos, perjudicó enormemente a Alemania y el pueblo germano clamaba por reivindicaciones, clamaba por venganza. Y es en este contexto que aparece la figura de Adolfo Hitler y por ende del Partido Nacional Socialista Alemán. Otro hecho que facilitó la ascensión de Hitler al poder es la debilidad del régimen democrático llamado la República del Weimar, que habían impuesto los aliados tras la Primera Guerra Mundial. Esta democracia era muy débil y el Partido Nacional Socialista, a través de las masas de trabajadores y simpatizantes, logró neutralizar a esta especie de democracia y fácilmente fue derrotada. Y finalmente, las graves dificultades económicas que habían en Alemania, representadas en una fuerte inflación, una gran cesantía, facilitaron la presencia de Hitler, pues este líder entregaba a estas masas de trabajadores y sectores medios reivindicaciones económicas y puestos de trabajo para que salieran ellos y por ende Alemania de la crisis económica. Otro hecho relevante que facilitó el ascenso de el Partido Nacional Socialista Alemán al poder fue la crisis económica de 1929. Esta crisis impactó severamente en Alemania, de tal manera que los alemanes lograron, a través de las medidas restrictivas de Adolfo Hitler, superar esta crisis. Y de esa manera, el líder tendrá un gran apoyo popular, puesto que aseguraba el superar con un régimen económico estatista esta crisis económica. Así entonces, en 1933, ya definitivamente se impone la figura de Adolfo Hitler como canciller de Alemania y se inaugura lo que se conoce como el Tercer Reich o el Tercer Reino. El camino hacia la Segunda Guerra Mundial y la rebelión de los alemanes
en contra del Tratado de Versalles estaba en su punto de partida. ¿Cómo Hitler organizó el Estado Nacional Socialista alemán? En primer término, existirá una represión violenta en contra de los opositores, reflejados en los judíos y también en una parte de la sociedad alemana que estaba vinculada a la antigua aristocracia. Este sector social fue cruelmente reprimido, así como también los judíos. Otro acto antidemocrático realizado por Hitler será la disolución y prohibición de todos los partidos políticos, quedando de esta manera el Partido Nacional Socialista Alemán como el único partido político vigente. Y a su vez serán cerrados todos los sindicatos. Los trabajadores ahora van a depender de los miembros del Partido Nacional Socialista, el partido nazi. Lentamente, el control total del Estado estará a cargo de los nazis, quienes van a asumir el control de todos los poderes del Estado. Serán encargados de elaborar las leyes, de hacer justicia y, por supuesto, de gobernar. La base del régimen nazi estará en la exaltación de la figura del líder, llamado el Führer, el primer gobernante. Esta figura será exaltada a través de un eficiente medio propagandístico. Otro objetivo del Estado Nacional Socialista germano será el desarrollo de la producción armamentística, puesto que un objetivo concreto era recuperar todas las regiones europeas de habla germana que habían sido arrebatadas tras la Primera Guerra Mundial. Junto con ello, se realiza un eficiente programa de construcción de infraestructuras, hospitales, escuelas, vías férreas, caminos y, por supuesto, el desarrollo de la industria armamentista. Finalmente, la política exterior de Hitler será eminentemente agresiva y expansionista, dándole entonces a su régimen una política exterior basada en el nacionalismo, y la idea de todos los germanos era transformarse en la primera potencia mundial. El fascismo es el segundo concepto que tenemos que definir, y se plantea que el origen del totalitarismo es a través de esta ideología política llamada el fascismo. Incluso, si tenemos que buscar un antecedente del nazismo, estaría en el fascismo. Esta doctrina política surge a lo menos desde 1919 en Italia, dirigida por Benito Mussolini. Tal y como fue en Alemania, en Italia existía un descontento muy profundo respecto del Tratado de Versalles. Además, en la península itálica había una gran inflación provocada por la pérdida de valor de la moneda italiana llamada lira, y la cesantía era muy abundante entre los trabajadores italianos. Unido a lo anterior, en Italia, los aliados vencedores de la Primera Guerra Mundial también impusieron el régimen democrático, pero este sistema rápidamente fue anulado por las hordas fascistas.
en Italia existían grupos de paramilitares, los camisas negras, quienes luego serán la base del Partido Nacional Fascista Italiano dirigido por Benito Mussolini, quien toma el poder total en Italia desde 1922. La organización del Estado fascista se basaba entonces en el partido político único, el Partido Nacional Fascista, y el líder único será Mussolini, quien desde 1922 asume el control total de Italia, apoyado por las Fuerzas Armadas, los Carabinieri, la policía y también por la extrema derecha italiana, los grandes grupos de poder económico. De esta manera, el Estado fascista italiano se organiza a base del corporativismo, en donde principalmente habrá una relación intrínsecamente perversa entre los grupos económicos italianos y el poder político fascista. En una primera etapa se intentó aplicar el liberalismo económico. Sin embargo, esto terminará en el más completo fracaso debido a las vinculaciones ideológicas liberales que propone este sistema económico. Por lo tanto, rápidamente el Estado va a controlar todos los procesos de producción para asimilarse a una doctrina estatista. En religión destaca la íntima relación que existirá entre el Estado italiano fascista y el Vaticano, que era el centro del poder de la Iglesia Católica. Esta relación será ratificada en 1929 a través de un pacto conocido como los Pactos de Letrán, en donde ambas organizaciones, el Estado fascista italiano y el Vaticano, se aceptan mutuamente. Esta doctrina totalitaria fascista también estará basada en un marcado nacionalismo imperialista. La idea era transformarse en una potencia mundial, y hay una vocación expansionista reflejada en la ocupación militar de Albania y luego en la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial. El totalitarismo en la Unión Soviética era marxista, es decir, de extrema izquierda, y fue fundado en 1917 por Lenin, quien pierde el poder en 1922 a manos de Stalin. Entonces, el líder único en este totalitarismo marxista de izquierda en la Unión Soviética será Joseph Stalin. El gran objetivo de Stalin será transformar a la Unión Soviética en una gran potencia mundial, y para ello asume el control total del Partido Comunista de la Unión Soviética. Este control será ejercido sobre la base de la represión policial, y todo aquel opositor, así sea un obrero, un trabajador, o bien un gran científico o intelectual, era apresado, perseguido y enviado a Siberia, a la cárcel. La Siberia era una región muy fría en el extremo norte de la Unión Soviética, cerca del círculo polar ártico. Entonces, las penurias que pasaban los presos políticos en esta zona son hoy día fuente de una gran cantidad de publicaciones históricas y literarias. Stalin, a través de la policía soviética,
también realizaba purgas masivas hacia los opositores y hacia los sindicalistas que osaban transformarse en líderes opositores. Y en este sentido destaca el Gulag, que eran especies de presidios políticos para los opositores. Este régimen, entonces, basado en el líder único, Stalin, y en el partido político único, el Partido Comunista Soviético, será entonces el totalitarismo que triunfará en la Segunda Guerra Mundial. Y el líder único, Stalin, tras el prestigio logrado con el hecho de vencer a los alemanes, va a transformar, después de la Segunda Guerra Mundial, a la Unión Soviética en uno de los principales estados del mundo, que incluso durante décadas va a eclipsar a los Estados Unidos. Todo régimen político que anule los derechos de los ciudadanos y la participación ciudadana es una dictadura. Y como consecuencia de todo lo que significa una dictadura es la opresión hacia el pueblo, hacia la gente, hacia los ciudadanos. Claramente, el totalitarismo es un régimen político que atenta en contra de la democracia. El totalitarismo no respeta los derechos ciudadanos. No hay elecciones libres ni democráticas. Todos los medios de comunicación son controlados por el Estado. Y el sistema político está establecido sobre la base de un líder único y las cúpulas dominantes, así sean económicas o políticas. Por lo tanto, es un régimen que se debe rechazar. La democracia, con todos sus problemas y desventajas, es un sistema político que aprueba la participación de los ciudadanos. Estos derechos ciudadanos son respetados. Hay elecciones libres periódicamente para elegir a las autoridades y cada persona es un voto. Los medios de comunicación en una democracia gozan de la independencia y además de la libertad de expresión. Y el sistema político plantea una república basada en una constitución, en leyes que todo el pueblo logró aprobar. Entonces, basta. El totalitarismo es un régimen contrario a la democracia y claramente la democracia es el sistema político a proponer dentro de los países del mundo.